Desde la pujante, innovadora y hermosa ciudad de Medellín, en Colombia, iniciamos nuestra celebración de culto a Dios en íntima devoción. Íntima Devoción es una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Esta es una transmisión simultánea por nuestro canal de YouTube, Facebook e Íntima Devoción Radio. Descarga gratuitamente nuestra aplicación en las tiendas iPhone y Android. Sean todos bienvenidos. Libro de Números, capítulo 27, versículos 12 al 20. Pueden abrir sus Biblias allí y seguir atentamente la lectura, que a la letra dice: El Señor le dijo a Moisés: sube al monte Abarín y contempla desde allí la tierra que les he dado a los israelitas. Después de que la hayas contemplado, partirás de este mundo para reunirte con tus antepasados como tu hermano Aarón. En el desierto de Sin, cuando la comunidad se puso a reclamar, ustedes dos me desobedecieron, pues al sacar agua de la roca, no reconocieron ante el pueblo mi santidad. Esas aguas de Meribá están en Cades, en el desierto de Sin. Moisés le respondió al Señor: dígnate, Señor Dios de toda la humanidad, nombrar un jefe sobre esta comunidad, uno que los dirija en sus campañas, que los lleve a la guerra y que los traiga de vuelta a casa. Así el pueblo del Señor no se quedará como rebaño sin pastor. El Señor le dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, que es un hombre de gran espíritu, pon tus manos sobre él y haz que se presente ante el sacerdote Eleazar y ante toda la comunidad. En presencia de ellos le entregarás el mando, lo investirás con algunas de tus atribuciones para que toda la comunidad israelita lo obedezca. Amén, amén y amén. Quiero darle continuación al mensaje que inicié hace 8 días, el cual titulé La compasión de Dios, el pastor y la iglesia. En este párrafo particularmente que acabamos de leer, nos damos cuenta de unos detalles muy importantes, y es que Moisés ha recibido una noticia del Señor, y es que se va a morir. Y se va a morir, pero el Señor antes le recuerda algo: tú y tu hermano Aarón no reconocieron ante el pueblo de Israel mi santidad. ¿Qué había pasado? En Horeb, en el monte Horeb, Dios le había dicho a Moisés que golpeara la roca cuando el pueblo estaba muriendo de sed. Pero en Cades Barnea, o sea, 40 años después casi, Cades Barnea es como la etapa final ya de lo que es el desierto, ahí en Moab, rumbo a pasar a la tierra prometida. El Señor le dice a Aarón, le dice a Moisés que le hable a la roca. Moisés estaba muy indignado con el pueblo y con el comportamiento del pueblo de Israel. Y se le olvidó que el Señor le había dicho que le hablara a la roca, no como había pasado 40 años atrás, que el Señor le había dicho que golpeara la roca. Entonces Moisés estaba tan indignado que se desconcentró y fue y golpeó la roca nuevamente, y aunque ésta dio agua, no dejó de indignar al Señor, y que ahora le está diciendo: ustedes no reconocieron mi santidad delante de los israelitas. Se van a morir. Moisés no renegó. Moisés asume una posición de pastorado, de liderazgo tan hermosa, tan noble, que le dice al Señor: Señor, mira, por favor, entonces, tú que eres el Dios de toda la humanidad, nombra un jefe sobre esta comunidad. Y le va a decir: uno que los dirija en sus campañas, que los lleve a la guerra y los traiga de vuelta a casa. Así el pueblo del Señor no se quedará como rebaño sin pastor. Qué espíritu de pastor el que tenía Moisés. Un hombre que tenía compasión por el pueblo de Israel. Un hombre que se había tomado en serio su oficio. Un hombre que se había tomado en serio el llamado que Dios le había hecho.
un hombre que se había tomado en serio el nombramiento que Dios le había hecho como pastor de Israel. Un hombre que a pesar de esa infausta noticia, piensen ustedes que el Señor llegue y me diga aquí ahora, Nicolás, te vas a morir. No sé qué actitud asumiría yo. No sé si me desconcentraría para llevar a cabo este mensaje. No sé si me alegraría. No sé si me entristecería. No sé qué pasaría al pensar, por ejemplo, que tengo una bebé, nieta, que quiero ver crecer, que quiero jugar con ella, que quiero compartir, y que de un momento para otro el Señor me diga, no vas a disfrutar más en esta tierra de los vivientes porque te vas a morir. No sé qué haría yo, pero Moisés le dice al Señor, entonces, en vista de que eso es lo que has determinado para mí, no vayas a dejar al pueblo de Israel sin un líder que lo conduzca en todo, lo dirija en las campañas militares, que lo lleve al frente de batalla, que vuelva y lo traiga, para que las demás naciones y nadie vaya a pensar que ese es un pueblo que no tiene pastor. La compasión de Dios, el pastor y la iglesia. Un conjunto, un equipo maravilloso, a través del cual podemos ver cómo Dios sí está obrando en medio de los mortales. El mismo párrafo que acabamos de leer empieza de esa manera. El Señor le dijo a Moisés, el inmortal a un mortal, el que no miente a otro que sí miente, el que no está cometiendo disparates ni desobedeciendo a uno que comete todo esto. Un Dios, el único, todopoderoso, a un hombre que es finito y que va a perecer como Dios mismo se lo ha anunciado. Entonces habíamos tomado esta escritura hace 8 días y luego continuamos la historia en el libro de Josué, donde veíamos básicamente el deber y el trabajo que Josué iba a hacer sobre el pueblo de Israel. Lo primero es que Josué iba a reflejar la compasión de Dios hacia su pueblo, es decir, a través de Josué, Dios iba a seguir pastoreando a su pueblo Israel. Luego, con el liderazgo de Josué, iban a conquistar la tierra que Dios ya le había prometido a Abraham hace más de 400 años atrás. Luego, bajo el liderazgo de Josué, iban a repartir los territorios entre las tribus de Israel, excluyendo 2,5 tribus que se habían decidido quedarse en Transjordania, es decir, en los territorios de Moab, porque habían visto esas tierras muy atractivas, más atractivas que la tierra de Canaán, y que eso causó un malestar dentro del pueblo de Israel, pero finalmente Dios respetó esa decisión de ellos y les dijo, si a ustedes les parecen mejor esas tierras, entonces quédense allá, pero la tierra que yo prometí, voy a cumplir esa promesa y ahora voy a entrar a permitir que entren las otras 9,5 tribus. Luego, bajo el liderazgo de Josué, él va a tratar de lograr que la fe en el único Dios verdadero sea única dentro del pueblo de Israel. Y lo otro es que él nunca va a descuidar a su familia. Y aquí me gustaría centrarme un momentico con respecto a los padres de familia que hay aquí. ¿Qué liderazgo estamos ejerciendo nosotros en la familia? Porque concluyendo el libro de Josué, él está diciendo al pueblo de Israel, a las tribus, les está diciendo, ustedes verán qué van a hacer, si van a claudicar entre 2 pensamientos, si quieren volverse a las tierras de donde los sacó el Señor, las decisiones que ustedes quieran tomar, pero lo que soy yo y mi casa, serviremos al Señor. Vimos que es una característica del pastor, del hombre que Dios pone para mostrar su compasión en la iglesia, es que él sea llamado. Luego vimos que ese hombre tiene que tener autoridad de parte de Dios. Luego vimos que y que esa autoridad tenía que ver porque le toca lidiar con muchas situaciones entre el pueblo, entre otras como es la adicción, como es esa rebeldía hacia la autoridad que algunos muestran hacia el pastor, y otra es el ensimismamiento. Para mí es de alguna manera escandaloso que hoy todavía haya hermanos que se opongan a la autoridad del pastor. Ellos creen que están contendiendo con uno.
Ellos creen que lo están subestimando a uno, pero si reconocemos que la compasión de Dios para una congregación es evidente a través del pastor, entonces se están oponiendo a la compasión de Dios, que ahora ellos quieren rechazar porque no quieren oír la voz de Dios. ¿A través de quién? Del pastor. Eso es muy delicado, porque no se están oponiendo a un hombre. A Samuel él se lo dice más tarde: mire, no lo rechazaron a usted, sino que me rechazaron fue a mí. Y me parece muy escandaloso en el sentido de que hoy con el pastor se trapea y se barre y está en boca de negligentes, de personas mala clase, de personas que no tienen control sobre ellos mismos y sueltan una sarta de expresiones en contra del siervo de Dios. Quizás no seamos perfectos, porque no lo somos, pero también sí sería muy importante que ustedes tuvieran en cuenta este llamado de atención. Antes de levantarse contra el hombre de Dios, que es su pastor, ustedes deberían preguntarle al Señor si ese hombre sí es designado por él o si él se autoimpuso. Entonces, vimos la investidura también que ese hombre tiene, y que parte de esa investidura es la sabiduría que de Dios ha recibido. No sabiduría a través de un seminario, no sabiduría a través de una universidad ni una facultad de teología, no seminario, sabiduría que venga de la humanidad, sino sabiduría que viene de parte de Dios misma, que recibió Salomón cuando, siendo muy joven, se vio enfrentado a gobernar al pueblo de Israel. Y él le dice al Señor, después de que el Señor le dice: pídeme lo que quieras que te dé. Y Salomón le dice: mira, yo soy un muchacho todavía, no sé distinguir entre mi mano derecha y ni mi mano izquierda, a duras penas sé entrar, a duras penas sé salir. Dame sabiduría para gobernar a esta comunidad tan grande, le dice el Señor. Hoy vamos a ver entonces 4, la consagración. En el versículo 6 del capítulo 1 de Josué dice la palabra del Señor: sé fuerte y valiente. Características de un pastor. ¿Cómo deben ser? Fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Entonces, frente a esta designación que Dios le ha hecho a Josué, lo está consagrando. Si se quiere, entiéndase, lo está ordenando para el servicio a Dios. El pueblo de Israel va a tomar una acción que debería ser la que la iglesia debería tomar frente al hombre de Dios, frente al pastor que está guiándoles y pastoreándoles. No les aconsejo, como les acabo de compartir, que renieguen contra el pastor. Mejor oren por el pastor y el Señor les mostrará si ese es el hombre que Dios ha determinado que esté para guiarles su vida y permitirles tener la certeza de la salvación. No los estoy llamando a la pastorlatría, es decir, a que idolatren al pastor. Yo no estoy haciendo ese llamado. Debemos decir, como dijo el rey David: el Señor es mi pastor, y no decir el pastor es mi Señor. Entonces, ¿qué hace el pueblo de Israel después de que oye todo este discurso y esta presentación de Josué como ahora el nuevo líder, que ni siquiera pertenecía a la misma tribu de Moisés? Entonces ellos le van a decir a Josué, versículos 16 y 17: nosotros obedeceremos todo lo que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos envíes. Te obedeceremos en todo, tal como lo hicimos con Moisés. Lo único que pedimos es que el Señor esté contigo como estuvo con Moisés. Y ustedes deben evaluar si ese que es la compasión de Dios a través del pastorado hacia usted, si esa persona si cuenta con el favor de Dios, si Dios sí está con él. ¿Y cómo se sabe?
cuando él no va tras otros lineamientos distintos a la Biblia, cuando no están actuando fuera de la voluntad del Señor. Cuando ustedes esta tarde estaba preparando el mensaje que posiblemente comparte el próximo miércoles y que lo titulé Alerta Temprana, habla, por ejemplo, de los falsos profetas de los cuales les hablé en días pasados, de esos que se disfrazan como ovejas sabiendo que son lobos rapaces, de esos que, como lo andan denunciando por ahí en redes, que se paran en los púlpitos y se les sale el signo pesos por todas partes, de esos que le están diciendo a usted, mire, entregue, si quiere ser sano o si quiere que su hijo sea sano, entonces entregue su casa, que no solamente su niño va a ser sano, sino que el Señor le va a devolver 5 casas. De ese que le está diciendo a usted, mire, si usted quiere recibir una sanidad o si quiere recibir mucho más billete, entonces entregue sus vehículos o su vehículo y el Señor le va a devolver muchos vehículos. Una persona así no está Dios con él, porque si ustedes pueden observar, los que lideraron el pueblo de Israel, los que lideraron la iglesia como los apóstoles y muchos entre los cuales me siento privilegiado junto con el pastor de ser parte de este grupo, nunca estamos quitándole al pueblo, sino por el contrario, procurando bajo la instrucción de la palabra de Dios que todos estén bien económicamente. Un pastor que quiera ver en la miseria a su iglesia no es pastor, simplemente no es pastor. Porque finalmente la prosperidad al único que enriquece es al que la predica, pero trae miseria a los que oyen la predicación. Aparte de eso, que quienes la oyen y caen en esas redes también no dejan de ser partícipes de la codicia que identifica a esos codiciosos que están predicando dinero a toda hora. Ni aceptamos que el pastor sea codicioso, ni aceptamos que el espíritu de codicia se apodere de nosotros para ir a entregar y poder recibir más. El Señor no es una caja de intereses. El Señor honra a los que le honran y bendice a los que le obedecen. Punto, así de sencillo. Porque al Señor no se le soborna, al Señor no se le compra, al Señor no se le intimida, al Señor ni siquiera se le llama la atención cuando podemos llegar con ramilletes de billetes. Sí es cierto que hay unas leyes económicas que hay que cumplir, como en cualquier reino, como en cualquier gobierno, pero eso es parte de la obligación que el pueblo del Señor debe cumplir. Y esto es voluntario, esto es de fe. Pero ese no debe ser el tema prioritario en el púlpito. Yo quiero en esta noche hacer entonces énfasis sobre la importancia del discernimiento que la iglesia debe tener sobre quien les está pastoreando. Porque el pastor debe tener el llamado, debe tener la confirmación y debe ser enviado por Dios. Sin esas credenciales, los otros son unos infiltrados. El apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia en Roma, nos está diciendo algo tan importante que citamos con mucha frecuencia, pero que a veces no le ponemos el sentido de lo que realmente quiere decir el pastor, de lo que realmente quiere decir el apóstol Pablo. Él está diciendo en el capítulo 10 y versículos 14 y 15 de la siguiente manera: ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? O sea que si hay gente que está invocando el nombre del Señor Jesús sin creer en Él. Hay personas que no están invocando con certeza el nombre del Señor Jesús. De ellos, dice el Señor Jesús, cuando ellos le dicen, Señor, es que invocamos tu nombre, y Él va a decir, en realidad no los conozco. Pero entonces el apóstol Pablo está diciendo, ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? Pastor. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito:
Qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas. Entonces, cuando uno se remonta a la vida de los santos hombres de Dios, que no en vano están en las Sagradas Escrituras, no deja de pensar, por ejemplo, en Samuel, ese que fue profeta, que fue el reemplazante del sumo sacerdote Elí, de ese que trajo la palabra del Señor en un tiempo de mucho caos para Israel, de mucha idolatría, de mucho abandono, de mucho paganismo, y de Samuel, después de haber sido dejado cuando aún era un niño en el templo del Señor. Dice en el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículos 19, 20 y 21. Mientras Samuel crecía, el Señor estuvo con él y confirmó todo lo que había dicho. ¿Sabe cómo dice la otra versión? No dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y ustedes deben evaluar si la palabra que el pastor está predicando, el Señor la está confirmando. Porque si el Señor la está confirmando, entonces es un hombre que Él ha ordenado y que ha consagrado para su servicio. Versículo 20. Y todo Israel, desde Dan, o sea, desde el norte allá, hasta Berseba, hasta el desierto de Berseba, se dio cuenta de que el Señor había confirmado o había ordenado o había consagrado a Samuel como su profeta. Además, el Señor siguió manifestándose en Silo. Allí se revelaba a Samuel y le comunicaba su palabra. Luego nos hablamos sobre ese lugar, ese santuario que para ese momento tenía Israel. ¿Qué pasaba con Samuel? Entonces, les leo ahora el texto en la versión 60, Reina Valera. Y Samuel creció y el Señor estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Eso es muy importante. Y de ahí que ustedes deben evaluar si realmente el pastor es la evidencia de compasión de parte de Dios para la iglesia. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta del Señor. Y el Señor volvió a aparecer en Silo, porque el Señor se manifestó a Samuel en Silo por la palabra. Porque el Señor se manifestó a Samuel en Silo por la palabra del Señor. Entonces, no se admiten infiltrados en el servicio a Dios. ¿Cómo identifica usted un infiltrado en el servicio a Dios? Cuando ni siquiera tiene en cuenta la palabra de Él para instruir al pueblo. Entonces, si va a hablar su propia palabra, esas palabras van a caer a tierra. Esas palabras no van a tener validez. Esas palabras no van a tener impacto. A lo sumo, impactarán la psiquis de los pueblos, nunca el espíritu, que es donde debe llegar la palabra del Señor. Si la palabra del Señor impacta en nuestro espíritu, entonces esto nos va a permitir a nosotros tener una conexión libre con el Señor, con un discernimiento especial que solamente Él nos puede dar. Una persona como Josué está en la mira de Dios para recibir su compasión a través de la obediencia. El pastor es merecedor del respeto por parte de la iglesia, dada su obediencia a Dios. 5. La obediencia. Josué 1:7. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer. 2 requisitos muy importantes para obedecer. Para entrar al terreno de la obediencia, no se puede entrar como a una calle abierta. Para entrar al terreno de la obediencia se necesitan por lo menos, o se necesita cruzar por 2 puertas. Una es tener valor y otra tener firmeza. Sin estas 2 hermanitas, sin estas 2 puertas, lo otro es un simulacro de obediencia. Hoy tenemos muchos hombres que han perdido oportunidades maravillosas
de trabajo, de ascensos laborales, inclusive de aumento en sus sueldos, porque creyeron que eran obedientes, pero el primer obstáculo sacaron la mano, desertaron, y resulta que en ese momento venía, después de esa prueba, venía el premio, solamente que los estaban probando a ver si eran aptos para desempeñar un cargo o eran merecedores para recibir un sueldo mejor, un ascenso, un reconocimiento. Mucha gente anda evadiendo por ahí las oportunidades solamente porque me tocó a mí y a mí nadie me toca, aunque yo tenga que tocar con todo el mundo. Y pierden esas oportunidades solamente por no enfrentar situaciones que les van a representar muchos reconocimientos. Hay que tener mucho valor, es decir, no ser unas nenas, me refiero a los hombres, ni ser gente muy frágil, demasiado frágil y endeble como para sacar la mano y después decir que queremos obedecer. Se necesita mucho valor y se necesita mucha firmeza para apenas obedecer. Después de que se obedezca viene la bendición del Señor y dice, para obedecer no una parte de la Biblia, porque encuentra uno personas muy facilistas que empiezan a expulgar la palabra de Dios, no a escudriñarla, sino a expulgarla para ver qué les gusta y qué no les gusta, y lo que no les gusta no lo toman como palabra de Dios, y lo que les gusta hacen de eso su bandera. La palabra del Señor está diciendo, para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella para nada, solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. ¿Cuántos quieren ser exitosos en esta noche? Y esto no es motivacional lo que les estoy diciendo, esto es palabra de Dios. ¿Cuántos quieren ser exitosos y prósperos en esta noche? Apliquen este principio, tengan mucho valor y firmeza para obedecer, porque el Señor lo está diciendo, solo así tendrás éxito donde quiera que vayas, en terrenos fértiles o en terrenos áridos, de subida o de bajada, a las buenas o a las malas, en la buena y en la mala, vas a tener éxito, porque si el Señor está con nosotros, mayor es el que está en nosotros que el que está contra nosotros. Alabado sea el Señor. Entonces, la obediencia es vital para tener éxito, pero para tener agradado a Dios. Y vamos a refrescar una historia que le pasó a un hombre como el rey Saúl. El rey Saúl le pasó lo siguiente. Vamos al primer libro de Samuel, al capítulo 15, versículos 20 al 24. ¿Por qué entonces le dice Samuel, el hombre de Dios, a Saúl? Le dice, ¿por qué entonces no obedeciste al Señor? ¿Por qué echaste mano del botín e hiciste lo que ofende al Señor? Les contextualizo. Esto se da después de que el Señor había dado orden a Saúl que erradicara, que arrasara a todos los amalecitas, porque los amalecitas habían sido muy traicioneros y muy malos con el pueblo de Israel. Los amalecitas habían atacado el pueblo de Israel cuando ni siquiera era un ejército, cuando ni siquiera estaban armados, iban rumbo a la tierra prometida. Y Amalec los atacó y los atacó por la retaguardia, donde había mujeres, donde había niños y donde había ancianos, porque a la vanguardia iban algunos hombres más fuertes. Y Dios le dice a Saúl, por favor, acaba con todos los amalecitas. Entonces Samuel viene y le dice a Saúl lo siguiente, porque Saúl obedeció a medias. Dígale al que tiene a su lado, obedecer a medias es desobedecer. ¿Por qué entonces no obedeciste al Señor?
¿Por qué echaste mano del botín e hiciste lo que ofende al Señor? Yo sí he obedecido al Señor, pero obedeció a su manera, no a la manera de Dios. A Dios hay que obedecerlo, si nos gusta lo que Él dijo, bien, y si no nos gusta también. Si lo entendemos, lo obedecemos, y si no lo entendemos, lo obedecemos. Si lo creemos, lo obedecemos, y si no lo creemos, también lo obedecemos. Eso es lo que conocemos como obediencia de vida. Es decir, sujeción total. Si Él lo dijo, yo lo obedezco, punto. Se acabó el carbón. Entonces, dice: ¿por qué echaste mano del botín e hiciste lo que ofende al Señor? Dios le había dicho por medio del profeta que no dejara absolutamente nada que perteneciera al pueblo amalecita. Yo sí he obedecido al Señor, insistió Saúl. He cumplido la misión que Él me encomendó. Traje prisionero a Agag, rey de Amalec, pero destruí a los amalecitas. Y del botín, entonces mire cómo empieza a evadir. El desobediente siempre evade para justificar su desobediencia. Los soldados tomaron ovejas y vacas con el propósito de ofrecerlas en Gilgal al Señor tu Dios. Samuel respondió: ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios, o que se obedezca lo que Él dice? Diga conmigo: el obedecer vale más que el sacrificio, y el prestar atención más que la grasa de carneros. Desobediencia entonces aquí es tomada como rebeldía contra Dios, porque dice: la rebeldía es tan grave como la adivinación, y la arrogancia como el pecado de la idolatría. El arrogante es un idólatra, y los idólatras no entrarán en el reino de los cielos. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Una persona como Josué está en la mira de Dios para recibir su compasión a través de la consagración. Es decir, el pastor es merecedor del respeto por parte de la iglesia, dada su vida de devoción a Dios. Es decir, tenemos que tener una convicción 100% en el Señor y en su eterna palabra. Entonces viene la devoción. Vamos a ver qué le dice el Señor a Josué. Recita siempre el libro de la ley. 1. Medita en él día y noche. 2. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. 3. Y vuelve y le dice: así prosperarás y tendrás éxito. ¿Cuántos quieren ser exitosos en esta noche? ¿Les doy otra fórmula para ser exitosos? Esto no es una conferencia motivacional. Por si de pronto a alguien le da por editar este video, porque no falta el suspicaz que edite y diga que es que estamos predicando mensajes de motivación aquí. No estoy salido del marco bíblico. La clave es esta otra. Es recitar siempre el libro. ¿Cuántos trajeron la Biblia? La otra es meditar en lo que aquí está escrito. Y la otra es, dice, y de día y de noche. No que de día meditemos en él y de noche nos vamos a ver pornografía. No que de día seamos unos y de noche seamos otros. No. Pero además es muy concluyente la palabra del Señor en decir: cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Resultado: así prosperarás y tendrás éxito. Vamos a ver si me sale una ecuación en esta noche. Entonces, recitar más, meditar más, cumplir igual prosperidad y éxito. Si nos salió la ecuación. ¿Estamos de acuerdo?
se da cuenta que para prosperar y para tener éxito no hay que estarse despojando uno de las cosas que el mismo Señor le ha dado a uno, y mucho menos agitado o asusado por los oportunistas. Yo creo que todos los seres humanos, yo rogaría que si me están quietecitos, por favor, si no hay necesidad de salir, niña, porque te me estás moviendo mucho y estás distrayendo a los hermanos. Yo creo que todos los seres humanos hemos vivido la experiencia de tener conflictos internos y aún más sobre nuestra propia identidad. Hay momentos en los que todos debemos decidir, no solo responder. ¿Qué debería hacer eso en nosotros? Deberíamos darnos cuenta primero que todo, qué tipo de personas somos para poder saber y si está confirmado lo que hacemos. Muchos están haciendo, pero no tienen identidad y no saben quiénes son. Primero hay que ser para poder hacer. Y Samuel tenía esto, y Josué tenía esto muy claro. ¿Por qué? Porque esto es trascendental en el caso del pastor. Por supuesto, del creyente también. Si no leemos la Biblia diariamente, ordenadamente, fervientemente, y si no oramos sin cesar, entonces vamos a aparecer como que hacemos, pero que realmente no somos. No sé si me hice entender. Eso es identidad. Podríamos estar haciendo muchas cosas. Y de ahí que, por ejemplo, en pandemia, muchos se dieron cuenta que no eran pastores, porque se habían hecho muchas cosas, habían desempeñado mucho activismo en las iglesias, y cuando llegó la pandemia y quedaron desconectados de sus congregaciones, se dieron cuenta que no eran pastores. Aquí, para poder ser pastor y creyente, por eso lo dije, esto incluye al pastor y al creyente, ¿qué debemos hacer para empezar? Leer la Biblia. ¿Cómo? Diariamente. ¿Por qué diariamente? Porque diariamente nos tenemos que alimentar. ¿Qué más? Ordenadamente, para no perder el hilo, para no descontextualizar, no empezar a jugar la bibliomancia. Aquí donde ponga el dedo, ahí me va a hablar Dios. Luego abren aquí, ahí me va a hablar Dios. No, hay que leer la palabra del Señor de manera ordenada. Y fervientemente es creyendo todo lo que estamos leyendo. Vamos por un momento a la vida de José. José, el hijo de Jacob, no José, el hijo de María, el esposo de María, sino el hijo de Jacob. ¿Qué le pasó a José? Vamos a hacer una semblanza de José. Él fue vendido como esclavo, ¿por quién? Por sus propios hermanos. Lo llevaron a trabajar de una persona muy eminente, del ministro de Defensa de Egipto, llamado Potifar. Un día, José se queda en la casa de su amo porque era un hombre de confianza. Potifar se va a cumplir sus funciones, y entonces lo deja a solas con su esposa. Piensen en esto. Entonces José se da cuenta de que ella lo está deseando. Pero además de todo esto, José era un joven atractivo y ella deseaba dormir con él. ¿Quién? La esposa de Potifar. ¿Qué pasó con José? Él se negó. Y uno se pone a pensar en ese momento, pastor, complejo. Pero él va a pensar, lo primero que va a pensar es quién es él. No tanto en lo que él va a hacer o va a dejar de hacer, sino en quién es él. Entonces él va a decir, sería una traición al hombre que me ha tenido aquí y me ha depositado su confianza, pero también sería un pecado contra Dios. Mire,
diciéndolo en términos muy populares, muy coloquiales, José estaba jugado. No tenía familia, no tenía conocidos, no tenía culto, no tenía iglesia, no tenía absolutamente nada y estaba lejos de su familia. ¿Quién con una oportunidad de esas pensaría de esa manera? Ni puedo traicionar a mi amo, ni puedo pecar contra Dios. Difícil. Así fuera por amargura, por decir, me voy a desquitar de todos estos hebreos, de mis propios hermanos que me vendieron. Entonces, ¿qué hizo José? José pensó en dos cosas: en que no iba a traicionar a su amo y en que no iba a pecar contra Dios. Entonces se negó y tomó esa decisión tras haber hecho un gran esfuerzo. Eso no es tan fácil como a veces lo leemos. Él tuvo que haber hecho un gran esfuerzo para esto. ¿Pastor? Gracias. Entonces, demos gloria a Dios mientras yo me tomo un poquito de agua. Aquí era un conflicto de identidad y hay que recordar que José vivía en lo que él consideraba una tierra nueva, pero además una tierra extraña, con costumbres extrañas, con creencias extrañas, todo extraño para él. Lo habían rechazado sus propios hermanos y lo habían dejado en claro. No lo querían como parte de la familia, porque si lo hubieran querido como parte de la familia, no habrían hecho ni siquiera, lo habrían vendido, sino que de una vez lo hubieran matado como intentaron hacerlo. ¿Por qué entonces en un terreno, en un territorio, en una región como Egipto, no vivir o proceder como los egipcios? En él no se cumplió ese dicho: al pueblo que fueres, haz lo que vieres. Porque él sabía que tenía que agradar a Dios no pecando contra él. ¿Por qué José no cedió ante las pretensiones de la esposa de Potifar si eso era lo que ella quería y aparte de todo estaban solos? Sin embargo, para José la pregunta no era solo ¿esto es correcto?, sino ¿soy egipcio o soy israelita? Cuando usted se vea en una encrucijada por ahí en la que las atracciones le estén diciendo venga, 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 en ese momento escuche al Espíritu Santo decirle: ¿soy del mundo o soy hijo de Dios? Y ahí usted tendrá que darse esa respuesta. ¿Soy del mundo o soy santo ante el Señor? Entonces aparece otra pregunta. Pastor, entonces, ¿cómo salir triunfantes frente a las acechanzas del enemigo? Para salir triunfantes frente a las acechanzas del enemigo, debemos llevar una vida devocional. ¿Y cómo llevar una vida devocional? Vamos al versículo 8 del capítulo 1 de Josué. Mire cómo dice: recita siempre el libro de la ley. 1. Medita en él día y de noche. 2. Cumple u obedece con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. ¿Qué hubiera pasado con José si cedía a las pretensiones de la esposa de Potifar? Habría quedado con un problema y entonces ya ni fu ni fa, ni para Israel ni para los egipcios. Era un hombre que habría perdido todo tipo de oportunidades. Él se mantuvo fiel a Dios y fiel a su amo, y Dios lo llevó a ocupar el cargo más importante después del faraón, el emperador más importante de la época. Nuestra vida devocional nos permite tener claro cosas como esta. Mire, no renegar cuando estemos enfermos. Si tenemos una vida consagrada al Señor, no renegar cuando estemos enfermos. Tampoco presionar a Dios cuando nos sane. Simplemente tener claro que es la salud
ahora y aquí, a cualquier costo, o tener un cuerpo glorificado. Nunca renegar. El pastor dijo una vez una frase que me gustó demasiado, el pastor Junior. Mire, el Señor puede sanar aquí o sanar para la eternidad, pero nunca renegar cuando estemos enfermos. Nuestra vida devocional nos permite tener claro entonces que cuando estemos en escasez, no negociemos con Satanás ni vendamos la dignidad de ser hijos de Dios. Mejor pensar, ¿qué es la riqueza terrenal comparada con la ciudad celestial donde las murallas están construidas sobre piedras preciosas y el oro no es nada más que el pavimento? Nuestra vida devocional nos permite tener claro que cuando estemos en aflicción o afligidos, mejor pensar, ¿qué consuelo existe ahora en comparación con estar en la presencia de Cristo Jesús y gozar de adorarle cara a cara por toda la eternidad? Queridos hermanos, vivir una verdadera vida devocional es tener nuestra fe bien fundamentada en el Señor Jesús y en su palabra. Esa es la verdadera y genuina fe, porque la fe genuina no busca pretextos, sino que hace lo que sabe que es correcto. Eso es tener devoción. Hay un texto en la palabra del Señor en Éxodo 28:36 que dice, harás además, dando instrucciones el Señor con respecto al sumo sacerdote, harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad al Señor. Y la pondrás con un cordón azul y estará sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estará. Y estará sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su ofrenda estará continuamente para que obtengan gracia delante del Señor. Hay que vivir en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué es santidad? Es limpieza de pensamiento, pureza de corazón e integridad en nuestra conducta o en nuestro caminar. Una persona como Josué está en la mira de Dios para recibir su compasión a través de la santidad. El pastor es merecedor del respeto por parte de la iglesia, dada su vida de santidad a Dios. 7. La santidad. Versículo 9. Ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Es decir, si caminamos con limpieza de pensamiento, con pureza de corazón y con integridad en nuestro comportamiento, es decir, entiéndase con santidad, el Señor siempre estará con nosotros, porque como dice la palabra del Señor, no pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. Y usted me preguntará, ¿y por qué debemos ser santos? Debemos ser santos porque la Biblia dice que seamos santos. ¿Y la Biblia por qué dice que seamos santos? Porque Dios dice que seamos santos. Así simplemente. En Levítico 11:44, en su primera parte, dice la palabra del Señor: yo soy el Señor su Dios, así que santifíquense y manténganse santos, porque yo soy santo. En Levítico 19:1 y 2 dice: el Señor le ordenó a Moisés que hablara con toda la asamblea de los israelitas y les dijera: sean santos, porque yo, el Señor su Dios, soy santo. El apóstol Pedro recoge estas palabras y en su epístola, en el capítulo 1, versículos 15 y 16 dice: más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito: sean santos, porque yo soy santo. Escribiéndole el apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 1, versículo 7, no los llama a que sean evangélicos, a que sean protestantes, a que sean cristianos, a que sean de esta o de tal religión. Él nos está llamando a que nos santifiquemos, o sea, a que seamos santos. Les escribo a ustedes, los amados de Dios que están en Roma, que han sido llamados a ser santos. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Y si somos santos, entonces podemos estar de acuerdo con el Señor y podemos caminar con Él, porque no pueden andar dos juntos, como dice el santo profeta Amós, si no están de acuerdo. Dice en capítulo 3 de Amós, versículo 3:
¿Pueden dos caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo? De manera que, como dice el profeta Isaías, así que no temas, porque yo estoy contigo. Recibe esta palabra en esta noche. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Vamos de la mano con el Señor. Todos los que se enardecen contra ti, sin duda, serán avergonzados y humillados. Los que se te oponen serán como nada, como si no existieran. Aunque busques a tus enemigos, no los encontrarás. Los que te hacen la guerra serán como nada, como si no existieran. Porque yo soy el Señor tu Dios, que sostiene, no que te sostiene, sino que sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. Este es un tiempo oportuno, entonces, mis amados hermanos, para decirle al Señor que te acoges a su compasión, que acepta su compasión, que recibe su compasión y que tiene la necesidad de ser pastoreado y que aceptas caminar siempre junto a Él. Amén, amén y amén. Desde la pujante, innovadora y hermosa ciudad de Medellín, en Colombia, hemos transmitido la celebración de culto a Dios en íntima devoción. Íntima Devoción es una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Descarga gratuitamente nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android y síguenos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter como Íntima Devoción. Hasta pronto.